La Comisión Chilena de Derechos Humanos calificó como una burla el programa de reparación impulsado por el gobierno para ir en ayuda de quienes resultaron, por ejemplo, con trauma ocular durante las manifestaciones desde el estallido social. Además, junto a la Coordinadora de Víctimas por Trauma Ocular, anunciaron una serie de querellas por abandono a esas víctimas. Bueno, queremos hablar de este y varios temas relacionados a los derechos humanos. Nos acompaña Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido. Buenos días, Gonzalo. Bueno, hartas cosas que hablar. Partamos por lo que anticipamos en la presentación. ¿Cuál es el contexto y cuáles van a ser las medidas que se van a tomar y cuál es la principal queja que se hace el Estado de Chile en torno a su respuesta con las víctimas de este tipo de lesiones? Mira, en primer lugar yo creo que hay que clarificar que cuando se producen violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado, el Estado tiene que cumplir con un conjunto de obligaciones internacionales que están establecidas en la normativa internacional que le es aplicable en el caso en particular. En el caso concreto, dentro de todas las violaciones de los derechos humanos desde el punto de vista de la tipología, aparte de los homicidios, torturas, vejaciones sexuales, tenemos una tipología que son las víctimas de trauma ocular, que asciende, según la estadística oficial del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a 405 personas que han perdido uno de sus ojos o algunos que han quedado definitivamente ciegos. Surge entonces la obligación de parte del Estado de Chile de, en primer lugar, hacer verdad, hacer justicia y reparar. El gobierno anunció en noviembre pasado un programa de reparación respecto de estas víctimas en particular. Nosotros lo hemos calificado como una burla porque, de acuerdo a lo que han señalado las propias víctimas, en primer término, tenemos que la atención médica, el seguimiento de los tratamientos que corresponden en este caso de graves heridas, está solo centralizado en el Hospital El Salvador, en la UTO, que es la unidad de trauma ocular. Y el primer problema que tenemos es que, bueno, las víctimas, las 405 víctimas están repartidas en todo Chile. Y solo a título ejemplar diremos que el 26.2% de las víctimas corresponden a heridos en la región de la Araucanía. Ellos tienen que necesariamente viajar a Santiago a tratarse, teniendo que pagar, digamos, de su bolsillo, Carlos, perdón, los gastos de su estadía, de su alimentación, etc. Antes de seguir, ¿ahí ha habido alguna razón técnica que fundamente la determinación de solamente poner como centro referencial Salvador y su unidad de oftalmología? Porque desconozco el dato, por eso se lo pregunto, porque hay ciertas especialidades en que efectivamente tenemos un problema país. Por ejemplo, unidades de quemados. En Chile hay 3 y están todas acá en Santiago. O sea, es un grave problema que tenemos hace muchísimos años. Se quema una persona en el sur, tiene que venir o a la Posta Central o a la Clínica Indisa y, si no me equivoco, el del Trabajador, que solamente ellos tienen camas especiales para quemados. No sé si en el caso de lesiones de mayor complejidad, esta unidad del Salvador en el sistema público es la más compleja o es solamente porque se dejó un puro lugar de manera arbitraria. No, yo no pienso que sea un modo arbitrario. Probablemente sea porque allí se practica esa especialidad. Es irrelevante eso también. Pero también denota, Gonzalo, justamente el abandono que ha hecho el Estado desde hace muchos años de garantizar el derecho a la salud de millones de chilenos, y que por lo tanto denota justamente... Es que hago el punto no para justificar, porque también atiendo a eso. O sea, qué horroroso es que una persona lesionada de Temuco, de otra ciudad, tenga que venirse a Santiago, como en muchas cosas. Pero distinto es decir, como el Estado eligió El Salvador nomás porque sí. No, por cierto, no lo eligió, pero ciertamente lo que tenemos que tener claro es que el problema no es de las víctimas. No, el problema es del Estado y que está en un total y completo incumplimiento de su deber de reparar. Y ese es el punto que nosotros queremos hacer. Y la verdad de las cosas es que las víctimas están en la total y completo abandono respecto de la satisfacción de un derecho básico, que es precisamente tratar de reparar en parte el daño causado por los agentes del Estado a través de
la represión que les provocó, ¿no es cierto?, la pérdida. ¿Cómo se podría subsanar esto? ¿Qué le proponen al gobierno para poder subsanarlo, toda vez que tenemos este déficit sanitario, ¿no? Y probablemente enmendarlo va a tomar tiempo? Entonces, ¿cómo hacemos con estas víctimas que requieren de atención pronta? Bueno, tendrían que generarse, ¿no es cierto?, unidades especializadas muy rápidamente, aprovechar la experiencia acumulada que tiene el Hospital El Salvador y su unidad de tratamiento de trauma ocular, y para tratar de diversificar. Pero este problema, Gonzalo, respecto de la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos, es un problema endémico, déjeme decirle. Nosotros como institución, que tenemos 41 años de historia, hemos trabajado permanentemente precisamente por el monitoreo del cumplimiento de las obligaciones internacionales que, repito, se derivan de las violaciones de los derechos humanos, que son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y si uno se da cuenta, por ejemplo, respecto de los casos de tortura, fíjese que en diversos servicios médicos legales que están establecidos en regiones, no existen médicos especialistas en lo que se denomina el protocolo de Estambul, que es una exigencia que se hace, ¿no es cierto?, a nivel internacional respecto de los informes médicos y los estándares que deben ser rigurosamente cumplidos cuando se trata de casos de tortura. Y estamos hablando de casos de tortura que ocurrieron durante el periodo de la dictadura cívico-militar. Y hasta el día de hoy no está todavía debidamente cubierto los servicios médicos legales para que tengan los especialistas que puedan atender de acuerdo a los estándares de derechos humanos exigidos. ¿Por qué no se ha presionado a cumplir la normativa internacional en ese sentido? Nosotros hemos exigido permanentemente, llevamos 30 años exigiendo. Pero no pasa nada. 30 años exigiendo, y por eso que nosotros hemos planteado permanentemente que el Estado de Chile lamentablemente está en un permanente incumplimiento respecto a sus obligaciones internacionales. Y es hora que, precisamente, Chile, ojalá, a propósito de las recomendaciones que ha hecho los organismos internacionales en sus respectivos informes cuando han estado aquí en Chile, particularmente, por ejemplo, el informe sobre el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde no solamente se habla respecto de la violación de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, como la vida, la libertad, la integridad física, eso también hace mención a que hay que buscar las causas estructurales que han provocado precisamente las manifestaciones masivas que se produjeron a partir del 18 de octubre, entre las cuales está precisamente una de las exigencias mayoritarias, y aparecen además muy establecidas en las encuestas que se hacen periódicamente, el derecho a la salud, que no llega, que no le llega a millones de personas, de chilenos y chilenas, que ven totalmente frustrado su posibilidad de acceder a un servicio de salud como corresponde de acuerdo a los estándares básicos y mínimos. Esos son los desafíos que tenemos. Y a mí me parece que lo que hay que buscar a propósito de este problema que tenemos con las víctimas de trauma ocular es ver si el Estado está cumpliendo o no las recomendaciones que, repito, se han establecido con mucha claridad respecto de la situación que vivimos en Chile. Si no se enfrentan las causas estructurales, es muy difícil que podamos avanzar. Si solo se trata de analizar los efectos, pero no las causas, si se ataca solo la fiebre, pero no se trata la enfermedad, muy fácilmente podremos suponer de que a partir de marzo nuevamente van a haber grandes movilizaciones por la búsqueda de garantías de derechos sociales fundamentales como la educación, la salud, entre otros, que, probablemente traigan también la respuesta que hasta ahora hemos conocido de parte del gobierno, que ha sido una dura represión. ¿Cuál es el análisis que hace la Comisión respecto a los últimos hechos ocurridos que han gatillado nuevas horas de mucha violencia, tal vez las horas más violentas de este 2020, ¿no? Después de la muerte por atropello de un camión de carabineros de un hincha fuera del Monumental? Bueno, precisamente nosotros, en primer lugar, decimos que no es cierto aquel discurso que se ha tratado de imponer, diciendo que las violaciones de los derechos humanos ya pasaron y que ya estamos en otra etapa. Nosotros lo decimos con mucha autoridad. Todos los días estamos recibiendo nuevas denuncias de casos de violación de los derechos humanos. En segundo lugar, lo que toda la opinión pública conoció a través del atropello de un vehículo carabinero a la salida del estadio,
se da en el marco, ojo, de una manifestación en contra del gobierno, a la salida del estadio. Y ciertamente eso provocó la reacción de Carabineros. El problema de fondo, a nuestro entender, y ahí está el gran llamado que le hacemos al gobierno, es que precisamente lo que hay que atender es a las recomendaciones que han hecho los distintos organismos internacionales sobre la materia para cómo enfrentar la situación el día de hoy. En primer lugar, el cese de la represión y en segundo lugar, atender a las causas estructurales. Y una de las recomendaciones más importantes, Gonzalo, respecto al cual estamos al debe total y completamente, es precisamente la gran reforma al interior de Carabineros que no existe. ¿Tiene que ir esto, bajo su punto de vista, acompañado también de un cese de la violencia? Porque, a ver, acá nadie justifica, yo no justifico la violencia ni de unos ni de policías que cometan actos violentos, que eso quede súper despejado. Pero no tiene que haber violencia de nadie, ¿no? Porque también uno se pregunta, bueno, ¿cuán complejo es también el escenario? Cuando en un contexto violento se debe enfrentar una situación así. No es sencillo. Cuán difícil también es de pronto el manejo de intentar plasmar el orden público, no solamente en Chile, sino que también en otros países del mundo que han pasado por situaciones de crisis, cuando hay violencia y de ceñirse estrictamente a la protección de los derechos humanos, porque también es muy complejo. No es una tarea fácil. Bueno, por supuesto. El tema es que, repito y repetimos, como institución, tenemos que atender a las causas estructurales que van generando este tipo de situaciones. De partida. Es que no es un elemento casi como obvio, porque esa obviedad no está siendo enfrentada debidamente por el gobierno. Mientras no se resuelvan las grandes demandas sociales que originaron las protestas y que trajeron como efecto la represión, vamos a estar en un círculo vicioso y nosotros estamos muy preocupados como institución. Mira, Gonzalo, nosotros tenemos 41 años de historia, nacimos en medio de la dictadura, en medio de una situación tremendamente compleja respecto a los derechos humanos, donde se aparecía la gente todos los días, donde se mataba, donde se torturaba, donde se metía presa a la gente simplemente por el hecho de pensar distinto. Y de esa época nosotros arrastramos un conjunto de deudas que todavía no se resuelven. Fíjate que todavía, en el ámbito de la verdad, que es uno de los aspectos, obligaciones del Estado de Chile, no sé si tú sabes, existen todavía 1.192 detenidos desaparecidos, cuyo paradero se desconoce. ¿Es ético eso? ¿Es moral? ¿No es acaso una vergüenza para todo el país que eso todavía exista, esa deuda pendiente? Bueno, si nosotros vemos ahora cómo se está enfrentando la situación, mira, yo creo que mientras no se enfrente debidamente, repito, las causas que generaron el movimiento social que se inicia el 18 de octubre, es muy difícil que tengamos una solución en derechos humanos. Y nosotros estamos tremendamente preocupados que a partir de marzo nuevamente tengamos una fuerte movilización, muy legítima por lo demás, pues. ¿Sabes por qué? Porque las demandas sociales no han sido resueltas. No han sido resueltas porque el gobierno, las medidas que ha tomado, las iniciativas legislativas que ha impulsado, no dicen relación precisamente con las exigencias que está haciendo la gente en las calles. Y eso es una cuestión que tenemos que resolver de fondo. No se puede atacar, por lo tanto, los efectos, la reacción, la violencia que se ocurre en las calles. Yo considero que usted tiene toda la razón. Acá hay problemas de fondo. Mientras no se resuelvan los grandes temas, es muy probable que el resto de los impactos y repercusiones disminuyan en su volumen. Sin embargo, tenemos un problema, y el problema no va a ser de rápida solución. Hay cambios que van a tomar tiempo. La pregunta es, ¿cómo enfrentamos este proceso? Esto va a durar tiempo, ¿verdad? Y estamos enfrentando un problema de violencia, un problema de enfrentamientos, ¿verdad? Que probablemente se van a intensificar. Y estamos viendo que cualquier gatillante, en este caso una cosa relevante, ha muerto una persona, repercute y genera nuevos hechos de violencia. Bueno, ¿cómo debemos enfrentar eso? ¿Cómo lo ven ustedes como Comisión de Derechos Humanos que se preocupa por los derechos humanos de todos, de los ciudadanos, de las policías, de todo? Porque tenemos que un ciudadano debe tener el derecho de ir a un recinto deportivo y salir con seguridad. Yo no puedo pensar que me va a atropellar un camión. No, pues. Pero tampoco puedo pensar, un hijo de un carabinero, que chuta, están enojados con nosotros, nos critican, hemos cometido errores, pero resulta que ahora, como estamos apuntados con el dedo, desde mañana hay chip libre para ir a hacernos zumbar todos los retenes. ¿Cómo tenemos que enfrentar este contexto mientras se van desarrollando esos problemas de fondo? Que
tiene razón. Pero ¿cómo Por supuesto. enfrentamos el mientras tanto? Las causas estructurales no se van a solucionar de un día para otro. Pero sí, hoy día, el gobierno deberá dar señales de que está escuchando a la gente, que está atendiendo a aquello que se le está demandando día a día en las calles. ¿Cuál sería una señal clara, por ejemplo? Pero en este además, momento? Gonzalo, déjame decir, no es solamente lo que dice la gente. Los informes de derechos humanos, de los cuales hemos hecho referencia, por ejemplo, si usted lee detalladamente el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde dice, ojo, gobierno, usted tiene que atender a las causas estructurales que han dado origen a las manifestaciones. Nosotros nos afirmamos precisamente en eso porque es eso, nuestro discurso institucional. Mientras no se resuelvan las causas, mientras no se enfrenten debidamente, es muy difícil avanzar en el respeto a los derechos humanos. Y entonces, tienen que haber ciertas medidas, ciertas políticas que tengan como horizonte terminar con este modelo que niega derechos sociales fundamentales. Y lo que hemos visto a través de las políticas que ha implementado el gobierno en los últimos 3 meses no es sino consolidar este modelo que está en total y completa crisis y respecto al cual la gran mayoría de los chilenos no lo quiere. Y por eso es que desea una nueva constitución hecha entre todas y todas, ¿no es cierto?, que permita establecer nuevamente reglas del juego, donde, por ejemplo, una de las cuestiones centrales sea discutir si vamos a seguir en la lógica del Estado subsidiario donde los derechos fundamentales se entregan a la provisión del mercado. Pero eso es una de las cuestiones centrales. Y hoy día todas las medidas que hemos nosotros escuchado de parte del gobierno nos apuntan en esa dirección y por eso que la reacción es violenta. Déjeme decirle otro ejemplo. ¿Eso justifica la violencia? Pero para nada, para nada. Nosotros quisiéramos que todo aquello se pusiera término, pero se pusiera término sobre la base de las causas estructurales y se atacara las causas estructurales. Yo le voy a dar otro ejemplo. Y la gente en las casas lo va a entender muy bien. Usted sabe que el agua, el acceso al agua es un derecho humano, así lo estableció Naciones Unidas. Usted sabe que en La Ligua, en Petorca, en Cabildo, existen miles de personas que hacen sus necesidades fisiológicas en una bolsa de plástico porque no tienen agua en sus baños. Y usted sabe que de contraparte existe un ministro de Agricultura que tiene unas cosechas propias que tiene propiedad sobre el aprovechamiento de agua, que algo así como 19.000 litros por segundo, que ese uso podría ocuparse, ¿no es cierto?, para satisfacer justamente el derecho humano básico al agua de miles de personas. ¿Un gesto que debería tener el gobierno, por ejemplo, es que el ministro de Agricultura entregara sus derechos de agua? ¿Algo así? Un gesto que debiera tener todo el sistema político, fundamentalmente aquellos que se han negado a respetar la normativa internacional de derechos humanos en esta materia. Fíjese que hace pocos días atrás nosotros conocimos que el Senado rechazó la posibilidad de consagrar como bien nacional de su público el derecho al agua. Eso me parece que es una provocación precisamente a la gente. ¿Qué espera usted de la gente que lleva años, mujeres, hombres, ancianos, lavándose por presa desde hace años? ¿Por qué? Porque no tienen acceso al derecho humano al agua. Eso me parece una gran provocación. Entonces, cuando hablamos de violencia, esas son las violencias estructurales que hay que atacar. Y el gobierno nada hace, al revés. El ministro de Agricultura lo que hizo fue un tremendo lobby frente a la iniciativa legislativa precisamente para que se rechazara esta posibilidad. Entonces, o sea, ciertamente, nosotros decimos... En el fondo, por lo que deduzco de sus palabras, es altamente probable que la violencia continúe por los gestos que estamos obteniendo del mundo político, especialmente del Ejecutivo, que no resuelven los temas de fondo y que siguen provocando la violencia. Yo diría lo siguiente: cuando hay una negación de derechos sociales fundamentales, como el derecho humano al agua, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, porque tanto se habla de que nuestros abuelitos que tienen pensiones miserables, bueno, pero ¿qué es lo que hemos hecho? Hace poco escuchaba una entrevista a la ministra del Trabajo y Seguridad Social. Bueno, previsión social. La reforma en curso no ataca el problema central, que ha sido precisamente reclamado en las calles, masivamente, que es el término de la AFP. Pero no lo toca. Entonces, francamente, cuando se canaliza la ira de mala forma, ¿no es cierto?, a través de la violencia, uno pudiera decir, por lo menos, tener una mirada comprensiva, no justificativa, pero sí comprensiva de lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, el gran responsable de lo que está ocurriendo, precisamente, es quien tiene la posibilidad de cambiar las cosas, que el gobierno y también el Poder Legislativo. Y déjeme decirle también el Poder Judicial, los tres poderes del Estado. Sí, a través de sus tres poderes. Porque
también en esto, nosotros como institución queremos decir que en las causas judiciales nos hemos encontrado también con problemas endémicos. Lamentablemente, hoy día tenemos un poder judicial que trata ciertas causas de determinada manera y otras de una forma distinta. Le explico. De las 4.300 causas por violencia institucional, cifra del Ministerio Público, no nuestra, ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos, del Ministerio Público, de la Fiscalía Nacional, de las 4.300 causas, solo hay 30 causas donde hay formalizado. De contrapunto, fíjese, hay aproximadamente 2.500 personas que están privadas de libertad por hechos asociados al 18 de octubre en adelante. Es el desbalance. Bueno, el desbalance en muchas cosas. Lo mismo podrá decir el comerciante que ve señales como, por ejemplo, que de las primeras condenas por saqueo, que es un delito, yo al menos pienso que no es una forma de manifestar nada, es un delito. Nadie está de acuerdo. Es una pena absolutamente menor, de 500 días, firma al final, nada. Entonces también las señales para allá, para acá, para todo el mundo son bastante, a veces, contradictorias, llamativas. Por eso que la referencia, el marco respecto al cual todos debiéramos regirnos, partiendo por los poderes del Estado, el cumplimiento estricto de la normativa internacional de derechos humanos que es aplicable en el ámbito del ordenamiento jurídico, por la vía del artículo 5º y 2º de la Constitución. Es decir, hoy día estamos en un permanente incumplimiento y ese es el problema central. Y mientras no resolvamos ese problema de fondo, es muy difícil que nosotros podamos avisorar precisamente la preocupación que se ha impuesto, legítima, por cierto, del cese de la violencia, por supuesto, pero nosotros primero decimos, háganle caso a los organismos internacionales y pongan término a la represión. Partamos por ahí. Bueno, harto tema que conversar y que probablemente seguiremos abordando en otra oportunidad. Se nos va el tiempo. Carlos Margota, gracias por venir. Muy bien, que tenga muy buen día. Gracias a ustedes. Bien, 10:02. Seguimos avanzando. Tras el paso del aluvión por la localidad del Tránsito en Atacama, sus habitantes volvieron a la zona para